Tengan todos muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Les saludamos de la ciudad de Toronto, la iglesia de la Casa de Oración, The Prayer House. Estamos acá listos para traerles un mensaje más. Queremos contarles, tenemos propaganda. Ayer estuvimos en la ciudad de Hamilton. En este momento Pablo no está con nosotros, está en la ciudad de Oakville, está predicando en una iglesia canadiense. Y ayer estuvimos en la ciudad de Hamilton, fue hermoso porque Gisela y yo fuimos simplemente a apoyar y terminamos orando por gente en la calle. Nunca había visto presencialmente a alguien bajo los efectos del fentanilo y había muchachos jóvenes parados todo el día bajo los efectos del fentanilo, gente en las calles con sillas de ruedas, con esos carritos eléctricos, muchos problemas, gente con problemas mentales, gente con problemas profundos. Estoy cada vez más convencido que el Espíritu Santo es lo que necesitamos, porque tenemos que recordar lo que dice la palabra: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros y me seréis testigos. Va a ser un poquito difícil para la iglesia que hagamos el trabajo con ese tipo de necesidad simplemente trayendo mensajes. Creo que necesitamos ser investidos por el poder del Espíritu Santo, que gracias a Dios en todas las iglesias cristianas se habla del Espíritu Santo. Ahí hay algo que tenemos en común. Hay algo que tenemos en común: el nombre de Jesucristo, que fue a la cruz por todos nosotros. En todas las iglesias cristianas que siempre están haciendo diferencias, dígale a la gente qué denominación tiene la iglesia de la Casa de Oración, dígale que la denominación de Jesucristo. Porque fue Jesucristo que fue en la cruz, y hágala recordar de que cuando Jesús estaba en la cruz, no existían denominaciones. Jesús era judío, por consiguiente su mamá también. Esas cosas ya no perdemos nosotros el tiempo. Estamos tratando de llevar a la gente a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y ayer pasó algo hermoso. Terminó de predicar Paolo, predicó otro muchacho también, y lo volvieron a llamar al final. La gente, estábamos en la calle, en un parque, hermosa pileta allá atrás. No sé cómo le llama usted en su país, espero que no sea una mala palabra, pero había ahí una fuente de agua, y y llevaron comida para la gente de la calle, empezaron a llegar, pero algo hermoso pasó. Alguien decidió, de los pastores, de los líderes, porque yo, siendo pastor, no me meto donde no me han llamado, y dije: Señor, yo soy pastor, pero no me voy a meter. Hay que tener un poquito de ética, y si no me llaman. Y de pronto el pastor general, el pastor Chris, le dice a una señora que estaba con un carrito, toda torcida, llena de, parece que iba al hospital mucho tiempo. Le dice el pastor Chris en inglés, porque él no habla español, le dice: por favor, deja que el pastor Ernesto ore por ti. Yo dije: ok, no me habían preguntado, yo estaba de visita. Pasó algo hermoso, y eso me dice que estamos bien, que la iglesia la hemos tenido para adentro como un club, y ahora necesitamos salir porque la necesidad está afuera. No digo que no hay necesidad dentro, y pasó algo hermoso. Y me acerqué a la mujer, muy hostil ella, canadiense, de ojitos verdes, rubia, alta, pero toda llena de, ¿cómo se llama esa cinta que le ponen cuando te han sacado sangre? ¿Cómo le llaman? Nosotros le llamamos, exacto. Ella tenía por sus brazos, porque se nota que le habían sacado sangre aquí y en todos lados. Y de pronto le pregunto: ¿por qué quiere que oremos? Y me dice: tengo un problema en el nervio ciático y mi pierna, tengo mucho dolor. Entonces le dije: ¿puedo tocar su pierna? Y Chris se paró al lado mío, porque yo no estoy acostumbrado a predicar ni orar en inglés, y ellos no hablan español, son canadienses. Entonces dije: Señor, ayúdame. Usted sabe que el Espíritu Santo habla a través de nosotros, puede hablar idiomas a través de nosotros, ¿ok? Dije: Señor, ayúdame. Bueno, dijo: sí, puedes hacerlo. Puse mi mano en su pierna. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Y el Espíritu Santo me dice: pero tiene una lista de gente que no ha perdonado. Así que lo miré a Cris y le hablé a ella al oído. Le dije: Dios la quiere sanar,
pero usted tiene rencor en su corazón por gente que le ha hecho daño desde pequeña. La vi pequeñita, no sé si usted sabe que el Espíritu Santo muestra cosas. Y vi una mujer rubiecita, chiquita, más o menos unos 5 o 6 años, que algo le había pasado en su vida. Ella no sabía mi nombre, ni yo tampoco. Estamos en la calle. ¿Y cuántos saben que Jesús sana? ¿Por qué me atrevo a orar por la gente por sanidad? Porque alguien oró por mi esposa una vez y por eso tenemos un bebé de 30 años que se llama Paolo y en este momento está en Oakville. Y mi esposa se sanó en la campaña de Morris Cerulo. No la sanaron hombres, la sanó Dios a través de hombres. Y resulta que al final esta mujer, su esposo había sido pastor y ahora estaba en la calle. Ahora entendí por qué Dios la estaba buscando. Y le dije, ayúdame, Chris. Ella tiene una lista de personas que tiene que perdonar. Y me acerqué a su oído y le dije, ¿es cierto eso? Me dijo, sí, se echó a llorar en la calle. Así que como Dios sanó a mi esposa, la llamé después, pero oramos. Cuando puse mi mano en sus hombros y en su cabeza, mis manos empezaron a calentarse. Y curiosamente, cuando mi esposa llegó después, ¿por qué llamo yo a mi esposa a orar por los enfermos? Dirán, porque mi esposa lo puede hacer mejor. No, la Biblia dice que el que recibió de gracia debe dar de gracia. Dios nunca me sanó físicamente a mí, solo me salvó, pero sanó a mi esposa. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad, ella está ahí, le dije, Gisela, pon tu mano en su pierna. Porque ella se enojó y antes que llegara Gisela me dijo, le he dicho que el problema es mi espalda. Imagínate cómo vamos a buscar a Dios para que nos sane, ¿no? Pero Dios misericordioso hizo algo hermoso. Y le dije, pero antes de que Dios sane su espalda, quiere sanar su corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos podrá perdonar a nosotros. Ahora, pero ella estaba medio enojada la señora. Le digo, señora, usted no perdona porque merece la gente ser perdonada. Porque si Dios no los perdona, ellos no van a entrar. Pero si usted los perdona, usted sana. ¿Entiende? Pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Le dije, se va. Si usted continúa con esa actitud y no entiende que Dios quiere sanar su corazón, se quedan ellos y se queda usted por no haberlos perdonado. Oh, me dijo, no había me puesto a pensar en eso. Le dije, ¿quiere perdonarlos? Sí. Los perdonó. Y ahí fue cuando llegó Gisela. Tenía una lista, se quedó con el pastor Chris con una lista entera. Había desde esposos, gente en el hospital, había, sabe Dios, una, una hija creo que era, no lo sé. No interesa, me interesa que tenía que sacar eso. Y yo me fui por otro lado y había otra mujer sentada frente a la fuente de agua y ella estaba levantando sus manos. Yo sentí decirle lo mismo. Hay una persona que se le ha ofendido, me miró, le digo, ¿puedo orar por usted? Sí, le dije, pero puedo tomar sus manos, agarró sus manos, mis manos. ¿Cómo se llama la persona? Que usted está en este momento pensando en esa persona porque todo el tiempo está en su cabeza. Y me dijo el nombre de una mujer que le había dañado. Y Chris me miró, qué importante es que las personas entendamos que necesitamos perdonar. Y ahora en adelante, mi hermano, suelte a todas las personas. No es por ellos, es por usted. Y no solamente eso, sino que Jesús nos perdonó más a nosotros. Y a consecuencia de eso, los perdonamos. Pero usted no sabe lo que me hacen, usted no sabe lo que me hicieron. A veces está gente lloviendo sobre mojado. No sé si entiende ese término. Hijos que perdonan a sus padres, llegan a sus casas y el padre otra vez lo puede golpear. Vuelves a llover sobre mojado. Fue hermoso y vamos a seguir haciéndolo. En Lima lo estamos haciendo, en la ciudad de Huaycán, para los que no saben. Venga a Huaycán, pronto va a trabajar el tren de Porqui, el presidente que iba a ser presidente, y va a tener una parada en Huaycán. Mira qué hermoso es Dios, que va a haber una parada en Huaycán. Véngase con nosotros a la iglesia en Huaycán, que Dios ha estado haciendo cosas hermosas allá también. Miren, propaganda, este sábado 8 creo que es, vamos a estar en la iglesia canadiense TACF, Catch the Fire, este es para todos los hermanos que conocen acá,
El ministerio de Daniel Adams, donde estuvimos la semana pasada, de un ministerio americano de liberación, han dejado una evangelista ahí, una dama. Yo creo en el ministerio de las damas. Yo creo que Dios usa a las mujeres. ¿Ok? Si no vaya a su Biblia, van a encontrar 3 profetisas en el Nuevo Testamento. Entonces Dios usa a las mujeres y a los hombres. Deje el machismo de lado, Dios no es machista. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios quiere usar a todo el que quiera ser usado. ¿Ok? Entonces, el sábado vamos a estar, creo que es a las 7 de la noche, voy a poner el aviso. Vamos a estar en THCF, en la iglesia Catch the Fire, de aquí de Toronto, cerca del aeropuerto. Venga, es gratis. A mí me encantan las cosas gratis. ¿Por qué? Porque Dios nunca cobró nada a nadie. Ahora, si usted quiere ayudar, ayude a ese ministerio, no es el nuestro. Nosotros estamos yendo a recibir, yo no voy como pastor, voy como oveja. Los días viernes a las 8:30 de la noche, acabamos de terminar, hora de Lima, acabamos de terminar hablando de el engreimiento, que es yo le pregunté al Señor por qué el Espíritu Santo no se mueve con libertad en las iglesias, y Él me dijo, porque somos engreídos, porque hay engreimiento. El engreimiento tiene que ver con altivez. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. No dijo, ya son mansos y humildes, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y yo vengo de una casa muy altiva, muy orgullosa, muy creída, había plata. Entonces yo he tenido que decirle a Dios, enséñame a ser manso y humilde. Yo no soy tan manso y tan humilde como la gente cree. Pero le he pedido a Dios, y para eso necesitamos valentía, de que Dios nos dé, y ahora actúo de una manera diferente. Eso fue lo que me enseñaron de generación en generación, y me lo estoy sacando. ¿Ok? No le estoy diciendo que soy altivo, estoy diciendo que estoy aprendiendo a ser manso y humilde. Ahora, no vaya a la iglesia pensando que usted ya es manso y humilde. ¿Por qué? Porque esa es la mentira. Jesús dijo, aprendan. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vaya y dígale, Maestro Jesús, enséñeme a ser manso y humilde, que es lo que debemos hacer todos los pastores, porque si no, no vamos a poder enseñar a las ovejas. Los viernes, 8:30 hora de Lima, estamos entrando, hemos salido de una serie de finanzas, estamos entrando a una serie de sexualidad bíblica. Vamos a estar hablando de todas las cosas que nadie quiere hablar. Vamos a hacer picante el tema. Porque a veces dejamos que las personas se casen, llegan al matrimonio y empiezan todos esos problemas. ¿Ok? Y vamos a estar tocando temas porque lo toqué en Lima con los jovencitos, fuimos a Proverbios 7 y me impresionó lo que me empezaron a contar. Y yo dije, wow. Y las iglesias estamos siempre enfocados en los adultos. Qué bueno, puede entrar si usted es adulto, si es casado, si se le está acabando la inteligencia y se quiere casar, entre también, ya tiene pareja. Bueno, y si quiere algún día casarse, es una broma. El matrimonio es bueno. ¿Ok? Es tan bueno que en el cielo usted no va a estar casado. Sirve para limarlo aquí en la tierra. Le da carácter. Saca lo mejor de usted y lo peor de usted. Así que el viernes a las 8:30 hora de Lima, 9:30 hora de Toronto, vamos a estar hablando de sexualidad. Así que van a poder hacer preguntas, pero no tenga temor, no vamos a entrar en sus temas, no vamos a meternos a su cama, no se preocupe, solamente vamos a hablar cosas generalmente, ¿ok? Así que pueden entrar los jóvenes, niños no, jóvenes que ya comprenden este tema. Mire, mi hermano, hoy vamos a tocar un tema, vamos a necesitar Biblia. Si no tiene Biblia, pues busque una. Hay cosas que los seres humanos no nos damos cuenta, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. No sé si pueden ir conmigo al Salmo 139, 24. No sé si alguien lo puede leer. Usted se va a dar cuenta que ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. El Espíritu Santo es Dios también, Jesús es Dios, el Padre, obvio, y el Espíritu Santo no es una emanación de Dios, es una persona, es la persona del Espíritu Santo, como usted y como yo. Usted puede hablar con él, puede hacerse amistad, él eventualmente le va a empezar a hablar. Ya hemos tenido ejemplos en el Perú y acá también, de cómo el Espíritu Santo habla. No habla cuando usted quiere, habla cuando Él quiere. Él es Dios y usted no. Y entonces, ¿quién puede leer Salmo 139, 24? Vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos diga, traes esto generacionalmente
tu corazón está dolido por esto. Por eso necesitamos acercarnos a Dios y buscar a Dios, dicen la iglesia, ¿no? No, 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 no. La búsqueda de Dios empieza en tu casa. Y eso es lo que mucha gente no comprende. La Biblia dice, entra en tu habitación, cierra la puerta, está hablando de tu casa, y busca el rostro de Dios. Cuando usted está caminando y encuentra a alguien en la calle que está adelante suyo, y Dios está adelante nuestro, usted, ese creo que es Pepe, y usted lo busca, y grita, y lo llama, Pepe. Eventualmente Pepe va a voltear, lo va a reconocer, y usted va a encontrar su rostro. Con Dios se hace lo mismo. Y cuando encuentras el rostro de Pepe, te vas a quedar conversando con Pepe por horas. Dios hace lo mismo. Muchos dicen Dios solo le habla a los buenos. Eso es una mentira, pero olímpica. Mire, el mismo Jesús, el apóstol Pablo, camino a Damasco, donde iba a asesinar cristianos. Porque el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en su Biblia, si no me cree, vaya y buscarlo, ponga Google, Saulo de Tarso, asesino de cristianos, y en su Biblia, la que tenga, de la iglesia que usted pertenezca, va a encontrar que Saulo de Tarso era un asesino de cristianos. Él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Es más, lo hacía para Dios. Y en camino a Damasco, el mismo Jesús se le aparece. En ese momento él era asesino. Y una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él voltea y dice, ¿quién eres tú, Señor? Porque él creía en Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios. ¿Y qué sucedió? Que la voz le dice, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Le hago una pregunta, ¿en ese momento él era el San Pablo, apóstol de Dios? No, era Saulo de Tarso, asesino. Él fue el que dio la indicación de asesinar a Esteban, el primer mártir. Fue asesinado por indicación de Pablo. Y iba camino a Damasco a asesinar más cristianos. ¿Okay? No es que se cambió de religión, es que él se convirtió a Cristo. No lo conocía. ¿Quién eres tú, Señor? Ahí está la diferencia. No se cambie de religión, venga Cristo. Eso es lo que usted necesita. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No es una religión, es un modo de vida. Entonces usted puede buscar a Dios. ¿Se siente malo? La iglesia no es un lugar para gente buena. Es un hospital y una escuela. La escuela, sí, Jesús es maestro. ¿Y dónde están los alumnos? Somos nosotros. ¿Por qué es un hospital? Jesús dijo bien claro, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Ya sea un problema físico, ya sea un problema emocional, Jesús empezaba a sanar a los enfermos. ¿Ok? Por eso le cuento que necesitamos al Espíritu Santo para que nos lleve a nuestra propia verdad, no solo la verdad bíblica. ¿Quién puede leer Salmo 139, 24, por favor? Fíjase si voy por mal camino y guíeme por el camino eterno. El Salmo, hay alguien que está orando y está diciéndole a Dios, examíname. La palabra que usa ahí es, Fíjate. Fíjate, Dios, examíname, fíjate. ¿Ok? ¿Qué más dice? Si voy por mal camino ¿Qué más? y guíame Ajá, por el camino eterno. ajá. ¿Quién te guía? Dios. Ahí se está dirigiendo a Dios. Hay en una versión que dice, y examíname, no sé si tú lo tienes, y ve en mí si hay caminos de perversidad. Nosotros enseñamos con 4 versiones bíblicas. La Biblia no le pertenece a la iglesia evangélica, a ninguna iglesia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios ya estaba, Él es el alfa y el omega. Él trajo el verbo, la palabra, y la Biblia de cualquier religión cristiana usted la puede tomar. Yo leo 4 versiones para poder saber qué es lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Entonces cuando leía la Biblia, los testigos de Jehová, la Biblia de los mormones, la Biblia lo que sea, la Biblia es de Dios, es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. ¿Ok? Palabra. Entonces necesitamos ser examinados. El tema de hoy tiene que ver con deslealtad solapada en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. O sea, la membresía, el liderazgo, los que ayudan, los que enseñan,
hay una deslealtad que no parece deslealtad. Te doy un ejemplo. Jesús tenía una persona encargada de las finanzas de él. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Que Judas no estaba por Jesús, él estaba por el dinero. Pero solapadamente, en más de una oportunidad, se dejó ver que su corazón no estaba con Jesús. ¿Cómo sabes eso? Vino esta mujer, rompió un frasco de perfume de alabastro muy caro y lo puso a los pies de Jesús. Jesús es Dios. Y Judas, que era un apóstol, tenía un ministerio apostólico, dice, ¡qué desperdicio! ¿Qué le dice eso del corazón de Judas? Porque la Biblia dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Ahora, tú te irías a Inglaterra, bueno, si fueses inglés, y alguien le regala un perfume, si estuviese la princesa Diana viva, y dirías, qué desperdicio, se lo hubiésemos dado a los pobres. ¿Qué te decía eso del corazón de Judas? Que Judas no amaba a Jesús. No es lo que la gente dice, sino lo que hace la diferencia. Entonces, en ese momento hubo una deslealtad solapada en el cuerpo de Cristo de un Judas que tenía un ministerio. Él no era una ovejita, él tenía un ministerio, ¿ok? Y su ministerio apostólico, él era un apóstol, lo puso el mismo Dios ahí, ¿ok? ¿Sí? El versículo 23 dice, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. ¿Examina quién? Dios. Ahora, si yo ya sé lo que hay en mi corazón, ¿para qué necesito pedirle a Dios que lo examine? Por eso necesitamos el Espíritu Santo, por eso dice deslealtad solapada, porque muchos no se dieron cuenta. ¿Qué significa solapada? Significa disimulada, oculta, encubierta, hipócrita. Pero muchas veces la gente no se da cuenta que hizo un daño. Entonces el Espíritu Santo, lo bueno de Dios es que Dios no vino a juzgar el mundo. O sea, Jesús dice, yo no vine a juzgar el mundo, sino a salvarlo. Mucha gente no va a la iglesia porque dice, o no busca a Dios, yo no soy digno. Nadie es digno de venir a un hospital. Yo me rompí este pie en 2 pedazos. Imagínate, iba al hospital, no. Me quedé en mi casa con los 2 huesos rotos. Porque no entendí que la iglesia es un hospital. Ahí donde hemos sanado, donde estamos sanando y donde vamos a seguir sanando. La iglesia está saliendo a tirar la sanidad de Cristo a las calles ahora. Ahora va a haber mucho más gente en los parques, de todas las denominaciones cristianas. ¿Ok? Jesús viene pronto. Entonces, solapado significa que una persona oculta, con malicia y en secreto, muchas veces no, y en secreto sus verdaderas intenciones o pensamientos. ¿Ok? Hoy estamos hablando de deslealtad y que es un problema en nuestros países, es un problema en nuestras iglesias. Tenemos en el Perú, por ejemplo, el porcentaje altísimo de matrimonios rotos. Se están votando a los varones afuera y no se han dado ni cuenta de lo que están haciendo. No son importantes los hombres. Imagínense, si no son importantes los hombres, ¿por qué Dios los puso ahí? La Biblia dice que Satanás golpea al sacerdote, al pastor, esos son los términos que usa, para que las ovejas se dispersen. Míralo de esta manera, porque todo el mundo dice, está hablando del pastor de la iglesia, o sea, tiene una lucecita roja del fusil de Satanás, esperando que el pastor caiga en adulterio, en fornicación, en dañar, en decir, lo que sea. Pero realmente el interés no es el pastor. El interés es que si Satanás logra dispararle a este pastor, las ovejas se dispersan. Póngalo eso en el hogar, que es lo que está sucediendo en mi país. 75% de los matrimonios se están rompiendo en los primeros 4 años. ¿Cuál es el interés? Tampoco es el matrimonio. Por eso ahora se pueden casar 2 mujeres, 2 hombres, y si yo voy a ministrarles liberación, me meten a la cárcel a mí. No sé si ya se doy cuenta que estamos viviendo tiempos finales y que lo malo se está llamando bueno y lo bueno se está llamando malo. La intención en el hogar, sea como sea, de sacar a un varón de su hogar, solo tiene una función:
que se han destruido sus hijos. Observe bien, mi hermano. Y vi en el Perú cómo los varones estaban tan llenos de dolor y cómo me di cuenta en la celebración del Día de la Madre, que no tiene nada de malo, vamos a celebrar a las madres. Gracias a Dios por las madres. Es parte de ese grupo familiar que Dios creó. Pero en el Día del Padre algunos ni se acordaban de que existen. En cambio Dios sí. Y quiere restaurar la paternidad. No solo en los hogares, sino en la iglesia también. Tuve reunión con un jovencito, no voy a dar su nombre, se llama Pepito, y nos fuimos a comer al mall. Me di cuenta que él tenía intenciones de buscar a Dios, ama a Dios, quería hacer las cosas, pero había algo que lo agarraba, como que él quería avanzar y había como un... Y me di cuenta que ese problema estaba en su paternidad. Entonces le pregunté, tenía un papá que suple, un papá que sí ama, pero no sabe expresar su amor. Tenía un papá que le está pagando, le quiere pagar la universidad. Le dije si él alguna vez había trabajado, me dijo que no. Lo invité a comer y le pregunté, justo venía el Día del Padre, dicho sea de paso. Le vuelvo a repetir, no estamos predicando machismo. La mujer tiene una posición importantísima en el hogar y en la sociedad. No estoy hablando de la mujer que quiere reemplazar al varón. Eso se llama empoderarse y es lo mismo que el machismo. El machismo fue destructivo, ahora el feminismo es lo mismo con otra pollera. Tenemos que pararnos en el medio y empezar a entender que la fórmula de Dios ha sido un varón y una mujer trabajando juntos, con hijos, y eso es una familia. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Dios está levantando varones, los está sanando. Y le dije, ¿tu papá consideras que es bueno o que es malo? Me dijo, es malo. Le dije, ¿comiste hoy? Sí, desayuno, almuerzo. La ropa que tienes puesta, ¿quién la compró? Mi papá. ¿Y dónde vives? Tengo un techo. ¿Quién paga la renta? Mi papá. Le dije, o sea que tu papá es tan malo que no estás tirado tú en la calle. Si nosotros, la iglesia, no abrimos los ojos a la gente a razonar de lo que dice Dios, porque es obvio que alguien le había dicho malo, malo, malo. Le voy a decir de dónde viene para que usted no cometa ese error. Papá sale todo el día a trabajar. Dios dice que la preciada alma del varón. O sea, para Dios los varones son preciados. No es basura. No lo va a reemplazar por una mujer. Jamás. Es más, cuando a Eva se equivocó y comió del fruto y se lo dio a Adán, que es lo único que tenía que haber dicho, que ese es el problema hoy. Tenemos sociedades muy matriarcales. Él dijo, está bien, y comió. Cuando Dios vino a buscarlos, ¿a quién fue a buscar? ¿A Eva o a Adán? ¿Quién sabe? Pero si Adán no robó, no agarró el fruto. No fue una manzana, dicho sea de paso. Lea bien su Biblia. Fue un fruto. Y fue a buscar a Adán. ¿Por qué? Porque Dios entiende mucho paternidad, entiende mucho orden, porque Él es un Dios de orden. Entonces puso al varón, y aunque la mujer se equivoque, porque esta es la excusa de los varones que se han ido a sus hogares allá en Perú. Me dijeron, usted no sabe cómo es, le dije. Usted piensa, Dios mismo sabe cómo son, porque escribe Proverbios 31 y dice, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Y después dice, varón que encuentra mujer, haya la vida. Bueno, algunos hayan la vida loca, pero ese es otro tema. Yo le estoy diciendo a las damas allá y aquí, ayudemos a restaurar el orden divino, que no es machismo. Jesús es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Es lo único que nos va a traer paz. Ninguna de las mujeres que ocasionaron que su esposo se fuera
Es que se fue con otra mujer. Por eso voy a hablar de sexo. Mi hermano, si yo llego a mi casa, bueno, en mi casa es diferente porque cocinamos los dos. Mi esposa no me va a matar de hambre porque aunque ella no cocinara, yo cocino. O sea, en mi casa no es problema. Pero me he dado cuenta que algunos no se saben pero ni hacer una tostada. Y ese es otro tema. Pero si en mi casa yo llegara y estoy de hambre por 3 días porque no he comido, porque mi esposa está enojada conmigo, un ejemplo, mi hermano, me voy a ir a comer a otra casa. Créame que no me voy a morir de hambre. Y si usted aplica eso en el sexo, cuando la Biblia dice cumple con tu deber conyugal, por eso vamos a hablar este viernes de sexo. Esto va a ser para valientes. Esto no es para cualquiera. Hay quienes pretenden y quieren ser víctimas toda su vida y ahí se van a quedar porque Jesús dijo, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. En Cristo no existen víctimas. Usted puede decirle, Señor, yo tuve un problema, yo destruí mi matrimonio, fui dañado, porque esa fue la excusa de personas allá. Yo fui dañado por mi padre. Mi hermano, todos fuimos dañados por nuestro padre. Yo también. No he encontrado una sola persona que no haya sido dañado porque ese fue el plan de Satanás. Y se acercaron a sus mamás, que no tiene nada de malo. Total, usted no puede separar el vínculo que hay entre un varón o una niña con su mamá porque estuvo 9 meses en ese vientre, no en el mío. Podía entrar porque, bueno, ahora estoy menos panzón, pero bueno. Pero no estuvieron acá. Y después de eso, cuando salió del vientre, estuvo pegada a su seno. No con los varones. Los varones por lo general, y esos malos que salen a trabajar todo el día, que suplen a su casa. ¿Ok? Y hay cosas que vienen de generación en generación que no eran culpa nuestra. Por eso Jesús no nos juzga. No nos juzga. Él vino a salvarlos, no a juzgarnos. Y por eso la iglesia no debe juzgar. Le pedí, Señor, este tema que voy a tocar es un tema pesadito, pero dame todo el amor que necesito, la sabiduría para poder llegar a los corazones, para poder entender lo que estoy diciendo, qué es lo que Dios está diciendo. Él no lo juzga, no se sienta mal, no deje que el rechazo salga, dígale, Señor, yo me quiero sanar, voy a ir al hospital. Cualquier hospital, hay montones de hospitales, me refiero a la iglesia, donde te enseñan sana doctrina. Así que por eso vamos a estar hablando de esto. La lealtad se ha perdido, los varones se han ido, no los estoy aplaudiendo. En mi casa se había ido mi abuelo, se había ido mi padre, y algunos se quedaban encima, tenían 2 mujeres y se quedaban encima. Eso no sé qué era más daño. Pero el asunto es que el plan no era que la mujer se quedara sola o que el varón se fuera con otra mujer. El plan era golpear al sacerdocio, al papá, al tío, al abuelo, porque a veces viene generacionalmente el tema, en mi caso fue generacional, y los matrimonios se hicieron pedazos, y las relaciones de nuestros hijos también. No es casualidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Jesús no lo vino a juzgar. Hay gente que jamás va a pisar la iglesia. Mi papá pisó 2 veces la iglesia. La gente piensa, si no viene a la iglesia no se va a salvar. ¿Qué estoy diciendo? Que la iglesia no es importante. La iglesia es un grupo de gente, empezaron en unas casas. No es un edificio. Esto no se convierte en santo. Esto simplemente es un edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces mi papá fue a la iglesia 2 veces. La tercera vez me dijo, ese pastor. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? El problema es que mi padre era empresario. Leía muy bien a las personas. Y se dio cuenta de algo que sí era cierto. Con los años descubrí, tenía un discernimiento especial, pero no dejaba de ser juicio. Y estaba golpeando a un varón de una iglesia. Porque hoy las iglesias están llenas de pastoras. Y usted dice, ¿dónde está el pastor? Vestidos semidesnudas. Ese jamás fue el orden de Dios. Eso no es Dios. Y le van a decir, pues es la iglesia evangélica. No, esa no es la iglesia evangélica. La iglesia de Jesucristo. Usted tiene que entender algo. Usted tiene que entender algo. Primero, que Dios no tenía intención tampoco que los hombres se quedaran sin mujer. Jesús mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le acabo de contestar a una persona que puso le dije, mire, quiero que entienda una cosa. El apóstol Pablo, que ya vino al cristianismo, no se cambió de religión, vino a Cristo. Le entregó su corazón a Cristo. Le dijo, yo pensé, no te conocía,
no te conocía, no sabía quién eras, solamente predicaba lo que me enseñaron a mí los fariseos. Y él dijo claramente, eso lo puede leer en cualquier Biblia, ¿acaso yo no tengo derecho a tener mujer? El apóstol Pablo dice en la palabra, ¿acaso yo no tengo derecho a tener mujer como Cefas, Pedro, y los demás apóstoles? El golpear a las iglesias en el sacerdocio ha sido por dos lados. Crear hombres con problemas que iban a caer con mujeres y quitarle a los hombres su derecho a tener mujer. Y las dos cosas han ocasionado barbaridades. Relaciones con niños, ¿estamos de acuerdo? Padre Coutier dice en YouTube, el mismo Padre Coutier, que el 50% de los sacerdotes en Estados Unidos son homosexuales. Para que no piense que yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Ahora, si no me cree, vaya y estudie. Ahora, si yo no tengo mi confianza puesta en ningún pastor, ni tampoco le voy a decir a la gente que ponga su confianza en mí. Jamás le voy a decir eso. Le voy a decir, ponga su confianza en Dios. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Usted ponga su confianza en Dios porque el padrecito o el sacerdote o el pastor hoy, muy lindo, muy bonito, mira cómo predica, mañana se le mete ya sabes qué y termina violando a tu hija y ahora hablamos. Eso es por poner su confianza en los hombres cuando Dios dijo nunca lo haga. Idolatrar personas, no. A mí no me idolatre. Adore a Dios. Eso es lo que predicó Pablo, eso es lo que predicamos los cristianos y se ha hecho un daño tremendo. Este hombre, que en mi opinión fue muy sincero, Padre Coutier, lo encontraron en la playa con su novia. Pablo decía, ¿acaso yo no tengo derecho a tener mujer como Cefas, como Pedro? ¿Sabe dónde saqué eso? De la Biblia que hacen llamar Biblia católica. Por eso yo leo 4 versiones. 2 supuestamente evangélicas y 2 católicas. Ahí me di cuenta y dije, pero si los apóstoles tenían mujer, ¿cómo sabe usted que los apóstoles tenían mujer? Sencillo. Jesús sanó a la suegra ¿de quién? De Pedro. ¿Y Pedro quién era? Ahora, si yo le pregunto a los varones, ¿usted se daría el lujo de tener suegra y tener esposa? ¿Qué tan inteligente? Pero la mayoría no lo sabe. Porque ¿sabe por qué no lo sabe? Porque la mayoría evangélica, lo que sea, los que terminaron en el tema sectario, los que fueron a la iglesia se sentaron, dijeron, qué lindo se ve el pastor. Y no tenían Biblia en mano. Lo que él decía era, mi hermano, si usted se queda pensando que lo que yo estoy diciendo es todo verdad, usted está cometiendo un grave error. Al final de sus días, usted vaya. Yo le voy a dar versos bíblicos, le acabo de dar uno. Lápiz y papel. ¿Cómo va un alumno a una escuela? Lápiz y papel. Va a su casa y estudia, pero estoy estudiando medicina y me dijeron que el cerebro se puede operar con un lápiz, no con un escalpelo, creo que se llama. Y usted va a quiere operar ahora la próxima vez en el hospital con un lápiz y le quiere ver la cabeza a alguien. No, mi hermano. Usted pruebe, busque, pregunte. En la multitud de consejos está la sabiduría. No le crea a nadie, créale a Dios. Estamos predicando de la palabra de Dios. ¿Cuál iglesia es mejor? Jesucristo. Porque yo le dije a mi papá, porque mi papá peleó por muchos años, hasta el día que iba a fallecer, me dijo, hijo, ¿puedes venir a enseñarme tu Biblia? Papá estaba muriendo ya. Tenía cáncer generalizado, empezó en la próstata. ¿Por qué empezó en la próstata? Porque mi padre vivía una vida no muy leal a mi madre. Mi padre era un excelente hombre, porque no digas, está hablando mal de su padre. No, hablar mal es hablar cosas que no son. Mi padre, te estoy enseñando que dependiendo de lo que usted hace en la vida, por ahí va a venir enfermedad, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte casi siempre viene con enfermedad. Entonces, solo tenía que arrepentirse. Pisó 2 veces la iglesia. Y por más que
Mi padre me había dañado, yo fui leal, y eso lo enseño hoy en la iglesia, a mi padre. Porque tenía 20.000 cosas buenísimas, excelente líder, excelente proveedor, pero los seres humanos siempre nos enfocamos en lo negativo. Y ahí metemos el dedo, y en la iglesia hoy lo estamos haciendo también con los pastores. Y le pregunta, ay no, ese pastor es muy veraz, habla demasiadas cosas, eso no se debería hablar en el púlpito. Bueno, por eso estamos así, porque nadie las habla. Toca cuestiones de sexo, ese pastor debe ser un enfermo sexual. No, mi hermano, Jesús, Dios creó la sexualidad y es pura. Hoy usted le habla a los jóvenes de amor y lo comparan con sexo. Y amor no tiene nada que ver con sexo. Es como comparar el amor con un beso. Y dice, me besó y eso es amor. Mi hermano, Judas besó a Jesús, ese no era amor, lo estaba entregando. ¿Ok? Qué bueno que lo entregó, si no usted y yo no estaríamos acá. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vamos a entender lo que es lealtad que se ha perdido, por lo menos en mi país. Yo también fui un desleal, tuve 3 mujeres. Para que piensa que yo bajé del cielo y hasta ahorita tengo una coronita. No, no, yo fui un tremendo pecador, borracho y mujeriego. Lo digo no porque estoy orgulloso, si Dios me hubiera dado la oportunidad de no hacerlo, no lo hubiera hecho, pero no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y hoy puedo ir a un huaycán donde está lleno de borrachos y adictos y de mujeriegos que ya están destruyendo su familia. Un ciego no puede guiar a otro ciego, mi hermano. Usted que está ahí, varón, retome su paternidad, retome el sacerdocio de su hogar. Mientras hay vida y esperanza. Pastor, es que yo no sé nada de Biblia. Llámeme, yo le enseño, mi hermano. Pastor, no sé qué enseñarle a mis hijos. Llámeme, yo le doy todas las semanas. Pero no se convierta en un machista, maltratador de mujeres. ¿Por qué? Porque Dios demanda que amemos a nuestras mujeres y la tratemos como el vaso más frágil. Ahora, si usted tiene una mujer manipuladora que confunde querer corregirla porque usted es su sacerdote con me trató mal, bueno, usted tiene otros problemas y lo que necesita es doblar rodillas. Porque hoy en día con el tema me pegó, pero nunca nadie pregunta por qué pasó eso. Acaban de meter a un político que sí creo que debe ser un maltratador, que viene de la parte de mi país donde los hombres son muy maltratadores, pero no vi por ningún lado que alguien se preguntara. Porque en mi país las mujeres pueden hacer lo que sea y son consideradas santas. Aun cuando las mujeres se van con otros hombres, todo el mundo no les quita el habla. Somos un país muy, muy matriarcal. Eso es un problema gravísimo. Que ha habido maltrato de mujeres, por supuesto, ha habido violaciones de mujeres. Que Dios está de acuerdo, no, no está de acuerdo. Pero la Escritura dice que ninguna maldición vendrá sobre los hombres sin causa. Y creo que para llegar al reino de los cielos, tanto los hombres van a tener que admitir su error como las mujeres, decir, yo manipulaba sexualmente a mi marido, por eso se fue con otro. Manipular sexualmente a un varón es como no darle de comer. Se va a ir. Maltratar a un varón que Dios le demanda a la mujer que no le falte el respeto. Dios dice, ama a tu mujer y trátala como el vaso más frágil. Sí, ese es el mandato para los hombres, pero hay un mandato para las damas. Respeta a tu marido. ¿Sabe cuántas mujeres he encontrado que no solo no le faltan el respeto a sus maridos, sino que frente a mí, de mí como pastor, les dijeron cosas barbáricas? Y yo dije, si esta mujer hace eso con su marido, yo no espero respeto. Porque ya no tienen respeto para nadie. ¿Tienen culpa? No. Pueden venir a Cristo, pueden pedir perdón, porque alguien empezó ahí, alguien enseñó mal. ¿Ok? Y eso ha ocasionado una deslealtad impresionante. Mujeres yendo de sus hogares, hombres yendo de sus hogares, lo cual ha ocasionado muchísimo dolor a la sociedad. Ayer lo vi en Hamilton. Ahí vi el hijo de alguien que estaba parado ahí bajo el fentanilo todo el tiempo. ¿Cuántas horas estuvimos ahí, Gisela? 5.
5 horas el muchacho estuvo ahí. Y eso que estaba desde el día anterior, porque el fentanilo los convierte como en zombies. Si usted podría hablar con ese jovencito, usted le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá? Es más, ya nos pasó cuando fuimos al centro de Toronto. Una muchacha me dijo, mi padrastro me maltrata. ¿Por qué hay padrastro en una casa si Dios puso padres? Mi madrastra me maltrata. ¿Por qué hay madrastras en una casa si ese hogar peleó? El matrimonio no funciona, el matrimonio es como un negocio, usted lo tiene que hacer funcionar, es un tema de valientes, tiene la intención de pulirlo, hierro con hierro, dice la Biblia, salen las cosas horribles de uno. Yo por lo menos tengo agallas para decir, pero también lo más hermoso. Y al darse cuenta que uno necesita de Dios, yo nunca había llorado en mi vida. Cuando me tocó el Espíritu Santo estaba tirado 3 horas y lloraba. No entendía por qué. Y es que traía cargas que habían venido generacionales y no lo sabía. ¿Ok? Miren, y Dios quiere obrar con las vidas. Yo oro que el Espíritu Santo nos llene cada día más. No porque somos buenos. Nadie es bueno, hermano. Solo el Padre. Lo dijo Jesús. Usted y yo no somos buenos. No vamos a la iglesia porque somos buenos. Eso es una mentira. Entonces la gente, el diablo muy astuto, le dijo, tú no eres bueno. Tú no mereces ir a la iglesia. Mi hermano. Jesús no vino por los buenos. Vino por los desechados del mundo. Desechado del mundo puede ser una persona pobre que está tirada en la calle, que no tiene nada, que fue abandonado por sus padres, como una persona rica, un CEO de una compañía, que también se ha hecho porque a mí nadie me va a poner, nadie me va a pisotear, y por las razones correctas logra tener mucho dinero y mucha honra y muchas cosas, pero su corazón no está sano. Hitler pasó a ser un hombre tremendamente inteligente, porque Dios no hace bobos, nos hizo a su imagen y semejanza. Dios no tiene tontos ni tontas. Eso es una mentira. Tiene gente que opta por vivir como bobo o mujer que opta, porque si yo soy bobo, Dios es bobo. Él me hizo su imagen y semejanza. Entonces vamos a quitarnos todas las mentiras y vamos a ser sinceros y cartas abiertas, dice la Biblia, ante Dios, desde tu casa, porque ahí empieza la iglesia. La iglesia empieza en tu casa. Yo lo hago. Ha habido madrugadas en cuanto me di cuenta que todo lo mal que me habían enseñado, la Escritura dice que le permitas a Dios renovar tu mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora, si todo está bien, ¿por qué necesito ser renovado en el espíritu de mi mente? Porque no está bien. Entonces, todo lo que te pusieron tus padres, hay mamás que le dijeron, los hombres son malos, y así Jesús te hubiera tocado como marido, tú verías con la mochila de que los hombres son malos. A muchos hombres le dijeron, todas las mujeres son prostitutas. Entonces tú estás viendo a tu mujer como que si todas las mujeres son prostitutas. Todas las mujeres te van a sacar la vuelta porque le sacaron la vuelta a él. Y eso no es cierto. Dios tiene una célula que Él creó que se llama la familia, que va a ser restaurada, está siendo restaurada. Y si Dios no puede restaurar tu familia, no te preocupes. Si yo dejara a mi esposa y destruiría a mi familia, igual Dios me vino a salvar a mí. Nadie va a entrar porque hace todo perfecto. La imperfección en nosotros tenía una razón de ser también. No te estoy diciendo que Dios te va a aplaudir, pero tú vas a poder entrar y la respuesta está en Jesucristo al margen de que su familia esté intacta o no. Mi padre entró al reino de los cielos porque se humilló por primera vez en la vida. Me pidió, primero me llamó M. Y claro, porque eso es lo que le habían hablado de la iglesia que él asumía era la iglesia, como me dijo, ah, protestante. Le dije, papá, yo no soy protestante. Yo llegué a Toronto, alguien me invitó a una iglesia, habló del Espíritu Santo, que está en tu propia Biblia, en la iglesia donde nacimos todos, y ese Espíritu Santo me tocó, caí al piso y me levanté y empecé a quitarme mujeres, trago, drogas, nada nuevo. Le sucedió a María Magdalena. María Magdalena no se cambió de religión.
vino a Cristo. No se equivoque con las mentiras. Hoy yo voy a empezar a hablar no contra ninguna iglesia, no lo voy a hacer, porque las iglesias están llenas de almas y las almas no son mías, son de Dios, que necesitan a Cristo. ¿Cómo sé que necesitan a Cristo? Le dije, papá, si es tan bueno y es lo único con lo que tú tienes, ¿por qué tú mismo no vas a la iglesia los domingos? ¿Por qué tú mismo? Que se lo dije a un varón, le dije, mi hermano, vaya a la iglesia que usted quiera, pero lo único que Dios dejó fue este libro, perdón, en todas las iglesias. Usted es evangélico, me dijeron. Le dije, yo no soy evangélico. Le dije, es más, no existe iglesia cristiana que no sea evangélica. Se lo voy a probar en este momento. ¿Quiere que se lo pruebe? Cuando usted va a una iglesia cristiana, evangélica, la que se quiera llamar, porque pone su letrero de iglesia evangélica, no sé qué, no sé cuánto. Usted va a los testigos de Jehová, a la iglesia de los santos de los últimos días, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cuál es el libro que abren? ¿No es este? O sea, abren los evangelios. ¿Ok? Yo, un sacerdote que tuvimos entre nosotros, lo tocó el Espíritu Santo, no le dije, oye, conviértete evangélico. Le dije, ven a Cristo. Porque si vino a una iglesia cristiana y lo tocó el Espíritu Santo y lloraba ahí atrás, me acuerdo cuando estábamos en fin, no, estábamos en fin, creo. Me dijo en inglés, you're very powerful. Usted es muy poderoso. Le dije, no, mi hermano, no existe hombre poderoso. Si usted supiera mi pasado, poderoso es Cristo. Me dijo, pero lo que está enseñando, usted no sabe quién soy yo. Le dije, no, no sé. Yo soy un sacerdote católico, tengo un programa de radio dirigido a la familia. ¿Me puede dar usted versos bíblicos de lo que habló usted? Le dije, usted es sacerdote católico, se mandó 7 años en un seminario y me pide a un evangélico que le dé la palabra de Dios. Con los años aprendí que le habían enseñado doctrina, pero no palabra de Dios. Cuando yo nací y fui a una escuela italiana, teníamos capilla dentro de la iglesia. Capilla dentro del colegio. Cada vez que íbamos a las misas, porque yo fui a los seminarios de San Agustín, nadie sabe eso. Pero Dios tiene sus maneras de orar. Y yo quería ser sacerdote. Tengo sacerdotes entre mis amigos. Tengo un respeto tremendo por la autoridad, no por lo que enseñan. Porque me di cuenta que basureaban a la gente con el tema evangélico y con eso habían creado la propaganda al mundo para quedar solo ellos cuando ellos no vivían una vida cristiana. Y eso lo sé yo clarísimo. Mi padre no iba a la iglesia porque vio las violaciones también. Yo las he visto en la iglesia cristiana con los pastores, para que no creas que estoy tomando parte. Y lo sigo viendo. Me invitaron en Lima a la reunión de pastores de Lima y fui. La gente más cínica que he conocido. No era solo en la iglesia católica. La gente más preocupada por dinero. No es solo la iglesia católica, es la iglesia evangélica. Mis hermanos, sacudámonos la mentira y venga a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Y le pregunté a papá, cuando tú ibas a la misa, yo recuerdo una Biblia enorme, porque yo iba a la misa, y no tendría ningún problema de ir a la misa con tal que ahora le diga yo, Señor, voy a leer lo que usted dice. Ahora, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. No fue una iglesia, ni la evangélica, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos. Fue la palabra de Jesús, el verbo de Dios, que fue a la cruz para quitar el pecado del mundo. Y vio el sacerdote abrir los evangelios. Si el sacerdote abre los evangelios, eso no lo hace evangélico. Porque evangélico viene de que usan los evangelios, ¿cierto? Pero ¿por qué entonces creemos todos? En las iglesias cristianas está pasando lo mismo. Ya le contaron a la gente, le dicen esto y lo otro. Hermano, estúdielo usted. Este libro fue diseñado para cada individuo, cada persona.
cómprese el libro que usted quiera, eso es otro tema. Usted se va a los testigos de Jehová y le dicen, a ver su Biblia. Esta es una versión antigua. Y le cambian la Biblia de ellos que fue transformada. ¿Usted cree que por eso, quizá por eso diga la Biblia que el que añade o quita a la palabra de Dios, maldiciones como las que cayeron en Sodoma y Gomorra le caerán a ellos? Por supuesto, porque iban a haber iglesias pseudo cristianas que iban a añadir o iban a quitar. ¿Cómo yo sé en el Perú si la comida que hacen los chinos viene de China? Porque si hay un restaurante italiano que vende comida china y dice, este plato es italiano, y se llama Chung Chin Fu, está raro. ¿Cómo voy a saber yo? Muy sencillo. Mire, antes de que existieran algunas de estas religiones de hoy, incluyendo, dice, usted es protestante, le dije, mire, usted estudie un poquito. La palabra protestante viene de lo que hizo Martín Lutero, protestar contra una iglesia. Pero mide bien el año que él protestó. Yo no soy protestante, yo no vengo de Martín Lutero. Yo recibí a un Jesucristo que murió en la cruz. Él es mi Señor y Él es mi Maestro. Eso es una grandísima mentira. Yo no protesto de nada, enseño palabras de Dios. No protesto contra nadie porque todo que hace llamar hermano mío va a conocer esta palabra. Mi padre no la conocía, solo conocía doctrina. Y la mayoría, incluso de cristianos hoy, católicos, evangélicos, no conocen la palabra de Dios. Y Dios sigue diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que le cuento esto, le hablo de esto para que usted vaya a la palabra de Dios. Entonces mi papá me dijo, mira, ven todas las mañanas y enséñame la Biblia. Le dije, ¿cuál Biblia quieres que te enseñe? ¿Cuál? Porque si yo le iba a dar una Biblia, le iba a decir, es evangélico, me va a engañar. Le dije, ¿te traigo la Biblia católica? Y le empecé a leer la Biblia católica todas las mañanas. Un día me llama, mi papá me decía, Chino, ven. Mi papá no se podía mover. Y dijo, Pablo tenía esposa. Le dije, viejo, has ido a tu iglesia desde que naciste. Te bautizaron. Y recién te enteras antes de irte de este planeta. Mi padre murió 3 semanas después. De que Pablo tenía mujer. De que Pedro tenía mujer, perdón. Le dije, ¿sabes cómo te enteraste? Porque ahora leíste los evangelios. Este libro no es opcional para el cristiano. Este libro tiene que hacerse carne en nosotros. Si tú no logras amar esto, que es la palabra de Dios, que es lo único que dejó, esto fue lo único que Dios dejó en las iglesias, en lo que llamó iglesia. En los hogares se hablaba de esto, en las calles cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces se habló de esto, el mismo verbo estaba hablando. Cualquier cuento, y le digo, yo le puedo desarmar cualquier doctrina de cualquier religión porque ya leí esto. A mí ya no me van a poder engañar, no me van a decir el chinchonchú fue hecho por los italianos. Yo le digo, no, eso es plato que lleva soya. Eso es plato que lo hicieron los chinos. Nos engañaron, mi hermano, y nos siguen engañando. ¿Sabe por qué? Porque no queremos ir al GPS. No queremos ir a la luz. Y entonces, cuando vino el sacerdote, que yo le tengo mucho respeto, le dije, man, es un alma. Yo no voy a pelear contra ningún sacerdote, ningún pastor, porque la realidad es que si él dice que conoce de Dios, qué bueno, al final de los días va a saber si realmente lo conoce o no. Porque usted y yo y todos, empezando por mí, yo voy a ser juzgado primero que la mayoría de ustedes. Porque dependerá de lo que yo enseño, que lo mande usted al infierno o no. Si usted sigue a la gente incorrecta, usted se va a perder. Asegúrese de lo que su pastor, su sacerdote, quien sea, su líder, le esté enseñando, usted lo lea. Eso debería ser la iglesia. Vamos, ¿a dónde vamos? Filipenses 3:2. Y usted va a Filipenses 3:2, usted marca su Biblia. Esto no es un amuleto, esto es la palabra de Dios. Usted puede marcarlo, agarra el rímel, no sé, el colorete, lo que usted quiera, márquelo, pero vaya a su casa y estúdielo. Después vaya a 3, 4 Biblias diferentes, vaya al original en griego y en hebreo y diga, Dios estaba diciendo eso, Dios estaba diciendo eso.
te voy a llevar a algo que quiero que veas y que a mí me ha llamado mucho la atención, que tenía que ver con el tema de hoy, que voy a seguirlo la próxima semana. Ve conmigo al libro de Filipenses, quiero que veas algo. Y usted se va a dar cuenta por qué este libro dice cosas. Vamos a la iglesia, le creemos a todo el mundo. La pastora tiene cara de buena gente, el pastor tiene cara de buena gente. Dios hizo un milagro en la vida de la pastora y Paolo vino, entonces Paolo hay que seguir. Me acuerdo que vino un italiano corriendo, Paolo era chiquitito, sí, ya se enteró por el periódico que Dios había hecho un milagro en mi esposa y que vino Paolo. Y me dijo, ¿dónde está el niño? ¿A dónde está el niño? Y yo estuve a punto, dije, le dije, lo tocas y me olvido que soy cristiano. Porque él estaba acostumbrado a idolatrar a las personas. Y quería tocar el niño pensando, lo que él necesitaba tocar es el manto de Cristo. Porque Dios va a hacer milagros. Y un día que haga milagros en usted, también vamos a tocarlo. Dios hace cientos de milagros. Y me acuerdo, dije, Señor, claro, no entendía eso, así que oramos por él. Y me acuerdo que mi esposa, junto con un grupo, oramos y empezamos a ver cosas, se las dijimos. ¿Cómo saben eso? Es la iglesia que Dios quiere usar, no gente. Y el hecho que Dios te use no significa absolutamente nada. Somos vasos. Dice, pero ¿cómo va a decir eso, pastor? ¿Cómo es que si Dios lo usa a uno? Mi hermano, enfóquese en quien sana. Yo no puedo sanar ni una cucaracha. Enfóquense en quien hace los milagros. Y el milagro mayor no tiene nada que ver con que usted camine o la mujer que sanó ayer. Eso es para que crean. Si no creen por la palabra, creerán por los milagros, dice la Biblia. Es lo que dice. Y no creen por la palabra porque no la leen. Filipenses 3:2. Guárdense de los perros. Estamos hablando de lealtad hoy, deslealtad solapada en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, hablando de los obreros dentro de las iglesias, pastores, sacerdotes, líderes, quien usted sea, de lo que usted quiera. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Yo creo que hoy en día la iglesia tiene que leer Biblia con diccionario en la mano. Guardarse, sinónimos, cuidarse, tener cuidado, prestar atención. Lo que te acabo de decir, que si vas a una iglesia y tú dices sí, porque lo dijo el pastor o el sacerdote o el líder, uy, qué lindo ese hermano es hermoso. No, mi hermano, hermoso es Dios. Y mira lo que dice, estamos hablando de lo que significa dentro de la iglesia. En la Biblia los perros se mencionan en varias oportunidades, principalmente como símbolo negativo. Dios mismo está diciendo, cuando vayas a la iglesia, cuídate de los perros. Dice, ay, con razón mi marido ladraba anoche. No, no está hablando de tu marido, está hablando de liderazgo, está hablando de pastores, está hablando de sacerdotes, está hablando de todo aquel que se hace llamar líder de una iglesia. Pero no está hablando bien. Dice Filipenses 3:2, guárdense de los perros. Y en la Biblia los perros mencionados varias veces, principalmente como símbolos negativos o metáforas, aunque también aparecen en las historias cotidianas como animales callejeros de compañía menor. Usted dirá, pero pastor, los pastores, los perros son animalitos bien fieles. Sí, claro que sí. Dios con los animalitos nos enseña a nosotros lealtad. ¿Sí? Pero el perro en sí también puede tener relaciones hasta con su mamá. ¿Comprende? Ahora, Dios nos compara con ovejas. Usted dice, ¿por qué nos compara con ovejas? ¿Por qué dice ustedes son las ovejas? Va a haber una separación entre ovejas y cabras el día final. ¿Qué está diciendo con oveja? Bueno, si usted estudia un poquito la oveja necesita del pastor.
¿Qué pastor? ¿Usted? No, no, no. El pastor Jesús. Pero Jesús hizo la iglesia y puso pastores. ¿Qué estoy diciendo? Dude de los pastores, de todo. No, 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 no. Ponga en balanza todo. El gran problema son las emociones con la gente. Yo ya se los probé en la iglesia de Lima. Fuimos a una campaña donde habían profetas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que al final de los días se van a levantar falsos profetas y que van a engañar, si fuera posible, a los escogidos y van a hacer grandes señales y milagros. Hoy, entonces, cada vez que hay una campaña, hay señales y milagros. Dios hizo una señal y un milagro en la vida nuestra. Sanó a mi esposa y vino Pablo proféticamente al año como lo profetizaron. O sea, Dios no ha dejado de sanar, no ha dejado de profetizar. El problema era que si yo voy atrás de cada tonto que se hace llamar pastor o sacerdote o profeta o lo que sea, el líder que sea, ese es el error. Porque Dios va a hacer señales y milagros. Ayer hizo señales y milagros. ¿Eso me va a ayudar a mí a entrar al reino de los cielos o a mi esposa porque oraron? No. No, no tiene nada que ver. Nadie va a entrar al cielo por obras. Para nada. ¿Que te va a tomar en cuenta si entras? Sí, claro que sí. ¿Ok? Entonces, mire, dentro de esta advertencia, los perros en el mundo antiguo se referían a animales callejeros impuros, un término que Pablo usa para describir a los opositores del evangelio puro, los que se oponen al evangelio puro. ¿Ok? Por eso es importante seguir lo que te enseña. Los malos obreros, personas que enseñaban mentiras y desviaban a la gente del verdadero camino de Dios. Estoy hablando de la lealtad de los líderes de las iglesias y también de la membresía de la iglesia. Deberíamos aprender lealtad, empezando en nuestras familias. Y perro como insulto, ¿no? Porque el perro, a mí me encantan los perros, yo dormía con mi perro, ahora ya no puedo hacer eso, porque si no voy a tener que ir al sofá a dormir con mi perro. Y porque a la mayoría de damas no le gusta, y me parece bien. Llamar perro a alguien como insulto significa que esa persona es despreciable, poco de fiar o mala. Según el diccionario de la lengua española, se emplea de forma coloquial para denigrar a alguien. Su sentido exacto cambia según el país y la situación. ¿Ok? Persona despreciable, alguien que no tiene valores. O sea, Dios está diciendo, van a haber líderes de cualquiera de las iglesias que no tienen valores. Padre Cutier lo encuentran en la playa con una cubana y pasa una hermanita que iba a la misa todos los domingos y lo ve y le dice, Padre Cutier, porque estaba sin sotana. ¿Usted cree que alguien va a ir a la playa con sotana? No sé usted. Y la mujer cubana ya se imagina cómo estaba. A lo mejor con tanga, ¿no? Entonces ella le han dicho de generación en generación que el varón no puede tener mujer. ¿Cómo va a ser eso? Y el pobre hombre tenía años, el pobre así como que no le daban de comer. Así que fue a la iglesia y lo acusó. Si no me cree, se llama el padre Cutier, búsquelo en YouTube. Y mire lo que el hombre dice. Ahora pertenece a una rama de la iglesia católica que se llama la iglesia episcopal, donde van los pastores católicos, los sacerdotes. Yo aprecio mucho a ese hombre porque dijo unas verdades y no tuvo miedo. La mayoría tiene miedo. Si le dicen, así es, usted se calla. Mi hermano, si usted va a una iglesia y no puede preguntar, de por medio está su salvación, no sea tonto. Porque usted no se va a ir porque se va el pastor, usted no se va a ir porque se va el sacerdote. Usted se va a ir porque viene al sacerdote que se llama Jesucristo. Y se rinde y le pide perdón. Esa es la verdad. No va a ir porque va a la iglesia, pero eso no quiere decir que no debe ir. Es un lugar, es una escuela, necesitamos ir. Entonces, lo vieron, lo fueron a acusar, vimos al padre Cutier en la playa con una cubana. La cubana era su novia, ahora está casado. Y tienen hijos. Y me parece muy bien. Porque te voy a decir una cosa, yo no podría hablar el viernes de sexualidad si yo nunca tuve relaciones sexuales y no conozco el matrimonio. ¿Qué voy a? Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Será por eso que hay tantos matrimonios destruidos en nuestra cultura? Claro que sí. Y hay pastores que tienen malos matrimonios que no van a poder. Así de simple.
un ciego no puede, lo vamos a ver ahora en la palabra, guiar a otro ciego. Los dos caerán en un mismo hoyo, dice la Biblia. ¿Vio? Necesitamos un orden. ¿Ok? Y perro como insulto. Persona despreciable, alguien que no tiene valores. Puede ser un sacerdote, puede ser un pastor. He visto pastores que bajan en helicóptero, le ponen alfombra roja. Eso no es lo peor. La Biblia dice que eso iba a pasar. Lo peor son los tontos que lo siguen. Vi una, y no es nada nuevo, si usted me dice que la iglesia tradicional está llena de oro en las paredes, ¿de dónde cree que salió? No son pobres. ¿De dónde salió? No me cree, vaya y vea. Levantó un billete de 100, nada, pastora. Saque el billete más grande que tiene. Yo estaba ahí. Y póngaselo en el oído. Y escuche qué es lo que le dice. ¿Mm? Y después que escuche lo que le dice, viene y lo pone aquí, en la canastita. ¿Sí? Bueno, yo me lo puse en el oído y no me dijo nada, así que me lo guardé. Mira, mi hermano, nos han robado porque nosotros permitimos que nos robaran. Y han engañado a todas nuestras familias de generación en generación. Y lo seguirán haciendo porque la Biblia dice que se van a levantar y van a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Oh, hay gente que Dios está trayendo a su casa. Son sus hijos, sus hijas. Y ese es usted. Por favor, de ahora en adelante, mi hermano, cómprese una Biblia con las letras más grandes. Vaya y pregunte a quien usted quiera que conozca supuestamente Biblia. Y vaya y confirme lo que está diciendo. Pero también puede ir a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que al final de los días la iglesia va a ser perseguida. Además ya empezó. Te acabo de enviar un video de África, donde los musulmanes, que es lo que está siendo usado para la destrucción de los cristianos, han enterrado cientos de varones vivos y solamente se ve en el video cómo pueden sacar la mano y usted sabe que están vivos porque están, y después han permitido que sus familias vengan. Todo el mundo está ahí llorando y pidiéndole a Dios que los haga libre hoy. Y le pregunté a la iglesia, a algunos en la iglesia de Lima, le dije, ¿hoy podríamos soportar los cristianos eso? Si usted no ha leído y usted está muy ocupado por su vida, por su carro, por su casa, por su plata, no tiene nada de malo, Dios lo quiere bendecir. Pero enfóquese no en su cuerpo, sino en su alma, en su espíritu. Porque siempre dice que es trino, alma, cuerpo y espíritu, pero siempre está enfocado en lo que es cuerpo. Cómo me visto, qué reloj traigo, qué como. Y el alma y el espíritu. Es que el alma y el espíritu solamente se puede llenar con la palabra de Dios. Qué curioso. No solo es persona despreciable, hable que no tiene valores, 50% de los hombres. Acaba de ver 50% de los, dijo el padre Coutier, de los sacerdotes en los Estados Unidos son homosexuales. Sí, y acabamos de ver una pastora de una iglesia muy conocida en Miami, de esas que se vestían extravagantemente, que dijo que el Espíritu Santo le había dicho que ahora dejara a su marido y se agarrara a otro. Mi hermano, pero como yo soy evangélico, no, yo no soy evangélico, por eso puedo hablar de esas cosas. El que viene a Cristo se llama cristiano, sigue a Jesucristo. Y si lee la palabra de Dios y quiere que le pongan el sello evangélico, póngasela, pero yo no me lo pongo porque sé para dónde va. Pero si yo leo los evangelios me hace evangélico, entonces soy evangélico. Dios espera que usted lea los evangelios. Falta de lealtad. Aunque el animal es fiel, el perro, en sentido negativo se usa para señalar a alguien traicionero o interesado. Si alguien lo trae de una iglesia para sacarle plata, para hacer millones. Mira, mi esposa, mi hijo y yo, ustedes nos conocen, para los que nos conocen, para los que le hablan mentira y cosas de nosotros, tráigalos y que lo digan en mi cara. Se va a dar cuenta que nunca se van a atrever. Porque mi esposa y mi hijo y yo, después de lo que Dios hizo, con nuestro dinero, yo he sido supervisor del aeropuerto de Toronto por 10 años, mi esposa todavía trabaja secularmente, hoy Dios nos ha levantado de tal manera que nos bendice allá. O sea, yo no dependo de diezmos y ofrendas de nadie.
Nunca dependí y tampoco vengo de una casa pobre, dicho sea de paso. Mi padre era empresario. Mi padre era representante de una compañía americana, Black & Decker. O sea, es como pretender de que no éramos tan ricos como Trump, pero en mi casa había todo y todos fuimos a iglesias, a escuelas privadas. Trump le robara a la nación americana. No va a suceder. Porque tiene principios diferentes. Pero la Biblia dice que van a levantar basura contra los pastores. Y yo le digo, traiga a esas personas, nos sentamos, nos miramos a los ojos. No lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el cobarde habla a espaldas, pero nunca da la cara. Usted no haga eso. Estamos hablando de lealtad. Usted sea leal a una verdad. A una verdad. Y pregúntale a Paolo quién es su papá, quién es su mamá. Falta de lealtad, nunca la tuvieron. Aunque el animal es fiel, el sentido negativo se usa para señalar a alguien traicionero e interesado. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué quiero enseñarles? Con eso voy a terminar rapidito. Y hoy necesitamos un diccionario para leer cosas. ¿Qué es lealtad? La lealtad es una convicción en donde una persona se compromete, di conmigo, se compromete. De forma tal, el matrimonio implica lealtad. Usted dijo, se compromete. De forma tal que estará presente en los buenos momentos, así como también frente a cualquier dificultad. Yo tuve que aprender a ser leal. Era un desleal impresionante. Cualquier hombre que haya tenido 3 mujeres, por eso puedo hablar de esto, ya no me da vergüenza porque Dios me perdonó y yo ya no tengo 3 mujeres, solo tengo una. Hace como por días, pero tengo una nada más. Eso es bueno. Lo opuesto a la lealtad es la deslealtad o la traición y es dar la espalda a una persona que necesita de nuestro apoyo. Su esposo, su esposa, sus hijos. Nunca diga, voy a votar a mi hijo de mi casa, voy a votar a mi hija de mi casa, porque ellos necesitan que usted sea leal en las buenas y en las malas. Cuando el hijo hace todo bien y termina estudiando en Harvard y ya tiene, maestría en operación de cerebro, pero Dios nos dio los hijos para que nosotros aprendiéramos y a veces van a pasar por dolor para enseñarnos nosotros lealtad, para enseñarnos a amar incondicionalmente, que es el amor que solamente Dios puede dar, pero que lo puede transferir a nosotros. Agape, el amor agape significa sin condiciones. Haces bien o haces mal, Jesús te ama a ti sin condiciones. Él no vino a juzgar el mundo. Cuando me encontró Jesús a mí, porque Él me vino a buscar, yo no lo fui a buscar a Él. Esa es otra mentira. Yo voy a buscar a Dios. Mentira, ningún hombre quiere buscar a Dios. Yo tenía 3 mujeres, usaba drogas y alcohol. Y Él me vino a buscar a mí. Cambió mi vida, sanó mi vida, limpió mi vida y hoy soy pastor. Tengo algo que decir. Pero no fue porque yo era lindo. El amor ágape, incondicional. Y la lealtad con amor ágape es lo que necesitamos el día de hoy. Lo opuesto a la lealtad es la deslealtad o la traición. Hoy en las iglesias vienen, que el pastor siempre viene con jeans. Mi hermano, si me he visto como Pablo, va a decir que tengo minifalda, porque ellos no tenían pantalones. Le tuve que, si se pone corbata, porque se pone corbata, si no se pone corbata, porque no se pone corbata. La corbata fue inventada en los años 50. ¿Quién le dice a usted que Pablo tenía corbata? Yo le dije a un pastor, mi hermano, lo voy a dejar predicar si usted se pone corbata. Yo le dije, mire, me fui a la tienda donde venden ropa para hombres, pero se habían acabado la marca que usaba el apóstol Pablo. Quería hacerlo razonar, porque no razonamos. Si todos me dijeron que tenía que poner corbata. Mi hermano, ¿usted cree que le va a poner corbata a los pastores en Australia? Llegan a sus servicios con wetsuit y con una tabla hawaiana. Predican en África, póngale corbata a un morenito a 40 grados centígrados para que vea cómo lo deshidrata y lo mata. Yo los vi acá. Y el pobre muchachito. La Biblia dice que nos van a poner pesos que nosotros mismos nos ponemos a cargar. Por eso mucha gente terminaba caminando de rodillas sobre vidrios, se hacía una serie de cosas. Jesús dijo, yo no quiero sacrificio de ustedes, yo quiero misericordia. El sacrificio de Él fue más que suficiente. Aquí no le vamos a pedir que haga nada. Y en muchas religiones
Ahí están sentados por horas los pobres con la mano levantada, los vas a ver en la India, y hacen cosas porque creen que eso es para Dios y tienen una mano por años, no sé si las ha visto, y en diferentes posiciones. Dios no quiere que usted haga ningún sacrificio, quiere que se entregue a Jesús, que le entregue su pecado. Es todo lo que pide. Y Él va a empezar a trabajar en usted, vaya a su casa, coma de la palabra de Dios. ¿Ok? Traición es dar la espalda a una persona que necesita de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad, de nuestro afecto, de nuestra empatía. Empatía es que no hacer comentarios si una persona se equivoca. Yo le acabo de decir a la iglesia, ya a muchos le dije, yo quizás sea peor que tú en algunas áreas. ¿Quiere que le demuestre? David era rey. Traicionó a uno de sus líderes, el que más le servía, el que iba al frente. Se quedó con su mujer. Dios le permitió quedarse con su mujer, no estaba de acuerdo. Le costó la vida de su primer hijo, le costó la vida de su hijo Absalón, el que más amaba, que su propio ejército lo mató, pero Dios nunca lo sacó de ese rey. O sea que Dios no hace como nosotros. Si mi hijo se porta bien, todo bien. Si se porta mal, mal. Si mi mamá hace esto, entonces la amo. Los hijos no están ahí para amar, los hijos están ahí para honrar. En ninguna parte en la Biblia dice que usted tiene que amar a su padre. Tiene que hacerlo, pero no lo dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso es amor ágape. Se equivoquen o no se equivoquen. Porque en la vida nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado mucho. Pero ¿qué hago yo? Entré al cuarto con mi hijo de chiquito. ¿Usted cree que el matrimonio nuestro ha sido, lo máximo ya no? Pregúntale. Era imposible que mi esposa y yo tuviéramos un buen matrimonio. Porque mi casa estaba divorciada emocionalmente y mi esposa venía de un hogar roto también. ¿De dónde iba a salir algo bueno? Jesús lo puede hacer. Entonces, cuando yo me equivoqué, porque me equivoqué desde muy pequeño, porque cometí los mismos errores que casi todos los varones hemos cometido, cuando me equivoqué aprendí a ser varón, ponerme bien los pantalones, buscar a mi hijo, le dije, no me molestes, quiero hablar con Pablo, porque Pablo era chiquito todavía. Me metí a su cuarto, le dije, hijo, quiero que sepas cosas de mí que tú no sabes. Porque todos juzgan porque no saben. Él no sabía que yo había pasado peores cosas que la que le estaba pasando. Peores cosas. Y cuando yo le iba contando, estábamos los dos sentados en la cama, haga eso con sus hijos. Si se equivoca, no se esconda. Es lo peor que le puede hacer un hijo. Dígale, yo he sufrido y te transferí mi sufrimiento, pero ahora te quiero pedir perdón porque Jesús me perdonó y quiero que me perdones para yo irme tranquilo. Ahí Dios empezó a trabajar. Y Dios ha venido trabajando en la amistad con mi hijo. Y va a seguir trabajando. Antes no podía ni abrazarme. ¿Entiende? Si usted no puede abrazar a sus hijos, es porque de repente no lo abrazaron a usted. Para que usted vea que Dios no pone reyes como David porque son perfectos. Ni pastores, ni ningún líder. Eso es una mentira. Eso es lo que queremos vender, eso es lo que nos han vendido y por eso no recibimos sanidad. Es más simple de lo que pensamos. Cuando le conté a mi hijo, estábamos sentados ahí en la cama y dije, mira, mi hijo, yo nací así, crecí así, ta. Sus ojotes empezaban a abrir. Es bueno que nuestros hijos sepan el dolor que hemos pasado. Y me dijo, papi, yo no sabía eso. ¿Vio? Cuando tienen poca información, porque usted no se la da, porque en el Perú tenemos el problema de que, cállese la boca. Usted no tiene por qué saber eso. No, sí tiene por qué saber. Fue tan sencillo cuando le pregunté si me podía perdonar. Automáticamente me dijo, sí, papi. ¿Comprende? Para eso se necesitan, le digo claro, las damas ponerse bien y los varones, porque entonces se iba a acabar, ¿cómo te digo? Yo veo matrimonios en propaganda, si jalan los hijos para la mamá o es la mamá el bueno, el papá, campaña política. Yo le digo, mano, no haga campaña política, nuestros hijos están siendo destruidos. Póngase bien los pantalones, admita error, diga, yo sí he venido así, por eso necesitaba un Cristo. Nadie llama a los bomberos si no hay fuego, mi hermano. Y Cristo vino a apagar el fuego de la familia.
Y me perdonó y dije, pero ¿entiendes ahora de que va a empezar un proceso de sanidad? Sí, papi, chiquito. Por eso termino siendo pastor. Y le dije, pero otra cosa, yo sigo siendo papá. ¿Sabe por qué? Porque hoy los hijos le dicen a los padres qué es lo que tienen que hacer. Ese jamás fue el orden de Dios. Los chiquititos, dame chocolate, dame, y ahí están, dale chocolate, dale. Mi hermano, cuando crees que no hacen lo mismo con el marido, y por eso tenemos 75% de los matrimonios rotos en los primeros 4 años, ponga orden, y eso necesita agallas y poder de Dios. ¿Ok? Con esto termino. Voy a saltar olímpicamente. Pero quiero que veas que ha habido temas de lealtad, Ruth en la Biblia, ejemplos de lealtad tremenda, David y Jonatán. Si Jonatán, que tenía el padre que perseguía a David, porque Saúl perseguía a David, y Jonatán, que era hijo de Saúl, se hizo el mejor amigo y hicieron un pacto con David. Si Jonatán hubiese estado dolido con el padre, porque te imaginas, si le estaba haciendo eso a David, ¿cómo habrá sido con él? Su propio papá. Le hubiera dicho a David, sí, David, tienes razón, mi papá es malo, es horrendo, mi papá es renegón, violento, mujeriego, odia a Dios, sí, mi papá, él no hizo eso. David jamás levantó un dedo contra Saúl, aunque se comportaba como un... Esa lealtad se ha perdido en las iglesias, se ha perdido entre hermanos, se ha perdido en el matrimonio. Mi esposo es malo, si mi esposo se equivoca, si mi esposa se equivoca, ámelo. Y ámelo es permanecer. Cambio o no cambie. Porque hay mucha gente que no va a cambiar. Dice la Biblia, estarán 2 durmiendo en una cama. Cuando venga el Señor, uno será tomado y el otro se quedará. Asegúrese que usted se vaya, pero existe la posibilidad que esa persona se va a quedar, que puede ser su esposo o su esposa, porque no quiso nada con Cristo. En cambio, la otra persona tuvo que aguantar todo el dolor. Todo el dolor. Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo será perseguido. Y los enemigos, dice la Biblia, si no me cree, léalo, serán los de su casa. Por eso mi padre me llamó M. Yo me ofendí y me fui. No, mi padre se iba a perder. No me ofendí. Lo perdoné y lo llevé a Cristo. Él se dio cuenta al final de su día que estaba equivocado, que nunca había leído la Biblia. No equivocado de religión, equivocado que no tenía Cristo. Y se fue con Cristo. Dice mi mamá que a las 2 de la mañana murió, era un domingo, me tocó predicar acá, yo ya estaba acá. Y él se fue tranquilo, se fue como una palomita. ¿Por qué? Porque ya había hecho las paces con Dios. No se vaya de este planeta sin hacer las paces con Dios. 30 segundos. Dije al Señor, cuando le fui a decir, papá, el Espíritu Santo me está diciendo que tú has hecho cosas muy horribles. No me acuerdo. La tendencia del hombre a, ¿no? Porque ¿qué van a decir, no? Nos interesa qué es lo que la gente va a decir más de lo que Dios tenga que decir. No es importante. Mi padre se entregó a las 10 de la noche, llamó a mi mamá y salieron las cosas horrendas y le dijo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa mujer que vino con un niño a la casa y yo te dije que era la esposa de mi amigo? No era la esposa de mi amigo. Mucho dolor en el corazón de mi madre. Pero era necesario para que mi padre se fuera. Entonces murió y se fue tranquilito. Eso no es juicio. Yo amo a mis padres. Es verdad. Entonces, en muchas familias pasan diferentes cosas similares. Y yo le digo a usted para que al final de sus días, todos, yo no sé si voy a estar aquí mañana, no lo sé. He visto niños acá en la iglesia salir del vientre y morirse. Me acuerdo clarísimo. Una muchacha que vimos aquí. ¿Sí? Impresionante cuando nació ese bebé muerto. Dije, wow, qué dolor. Bueno, dolor para la familia, pero para ese niño no, ese niño se va al cielo. ¿Vio? Entonces le dije a la mujer, mira, asegúrate que tú te vayas también porque lo vas a volver a ver. Lo vas a volver a ver, sin tratar de minimizar su dolor. ¿Ok? Este mensaje de lealtad era dirigido a la iglesia para que usted aprenda de David a ser un leal. Los pastores necesitamos
necesitamos la lealtad y le doy gracias a las personas leales. Si yo predico basura, tírese por la ventana, le doy permiso. Si yo un día le digo, yo soy el Cristo, salga corriendo de aquí. Pero si hoy lo que yo le he predicado de la palabra de Dios le ha llenado, si usted dijo, pues eso tiene sentido, entonces es verdad. Y usted necesita seguir creciendo de esas verdades para poder avanzar. Si se dio cuenta que sus familiares necesitan a Cristo, no les ponga disfraces de alguna religión. Quíteselos y dígale, no, es Cristo lo que necesitamos en casa. Total, Dios mismo lo dijo. No hay otro nombre dado a los seres humanos a través del cual puedan ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Solamente significa que no hay más nombre. Nadie más lo puede redimir, solo Cristo. ¿Ok? Con esto ya termino. Consejos para la iglesia de hoy. Esto lo estoy haciendo porque he visto personas que la gente se va de las iglesias. La iglesia siempre ha sido así. Cuando alguien se retire de una iglesia, cualquiera que fuera, y usted no comprende que ya hay un Cristo, porque unos quieren ser el Cristo, ¿no? Pero Cristo hubiese dejado 99 ovejas para ir a buscar a una. Sí, pero lea bien, dice oveja. Y en la iglesia hay ovejas y hay cabras. En la iglesia hay falsos hermanos, hay hipócritas. Dice ovejas. Y las ovejas tienen ciertas características, necesitan de un pastor. Usted jamás iba a ver a Jesús sin sus ovejas. Comía con ellos, tuvo una última cena, es porque tenía varias cenas. La última es porque hubieron muchas cenas. Comían aquí, comían allá. Hoy se ha perdido la paternidad. Son los padres de la fe, pero nadie entiende lo que paternidad significa. Cuanto más tiempo pasaron con Jesús comiendo, conocieron a Jesús. Usted quiere saber si su pastor, sus líderes, son gente de Dios, pase tiempo con ellos. Llámenlo, no molesten al pastor. No, yo le digo, molesten. Llamen. Pastor, estoy pasando esto, mi familia, mi matrimonio. Muchos están pasando problemas en su matrimonio y se quedan callados. Ya saben verdades y se quedan callados. Cuando alguien se retire de una iglesia y usted no comprende que hay un Cristo y que no necesitamos otro, y desea ir tras las personas que se van, es bueno. Pero asegúrese de que tenga el comportamiento de oveja, porque mucha gente va a pasar. El diablo viene a la iglesia también, ¿sabía? Yo no voy a ir a buscar al diablo porque venga a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? ¿Usted es oveja? ¿Usted tiene hambre de Dios? ¿Usted tiene temor de Dios? Estoy diciendo que sean cabras. Cabra tiene algunas características. Y véalo usted en la Biblia, no estoy hablando de nadie aquí. Pero es importante entender que Jesús deja 99. Hay personas que yo no las haría buscar. La Biblia la saldría a buscar. La Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, yo siempre llamo a las personas, ¿qué pasó? Si no dan la cara y se ponen a hablar de mi esposa, de mi hijo, tampoco me afecta. Pero ¿por qué una oveja haría eso? Que la oveja es dócil. ¿Comprende? Hay diferencia. ¿Ok? Si esas personas lo escuchan y dicen, ok, voy a volver a la iglesia, cualquiera que sea, esto está hablando de la iglesia en general, usted debe asegurarse de decirle lo siguiente. Decirle, mira, la Biblia dice que Dios va a empezar una obra en ti y que la va a terminar. El único que puede parar la obra de Jesucristo en uno es uno mismo. Entonces, cuando vengas a la iglesia, no le eches la culpa al pastor, aparte que es malísimo. Mire, puede haber un pastor ladrón, puede haber un mentiroso, puede haber lo que sea, o lo que usted quiera. Saúl era de lo peor y era rey del pueblo judío. De ahí viene la Biblia, dicho sea de paso. La salvación también. Y David no se atrevió a hacer ningún comentario, porque sabía que Dios lo había puesto. Dios ha puesto al policía trucho que te cobra multas para sacarte plata, como el policía que es un policía que tiene temor de Dios. La autoridad, según el libro de Romanos, fue puesta por mismo Dios. Usted no respeta a un papá o una mamá porque todo lo hizo bien. No, 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 no. Si mi padre hubiese sido un borracho tirado bajo el puente, la Biblia espera que yo lo honre. No tiene que ver con la persona o lo que haga la persona.
tiene que ver con la autoridad delegada por Dios en el hogar, sacerdocio divino, el de Jesús, sacerdote, un varón en casa y un pastor en una iglesia o líder o sacerdote, lo que quiera llamar. No respetamos a la autoridad porque hacen bien. Porque un policía corrupto me puede sacar a mí dinero, que es lo que pasa en el Perú, pero también le puede quitar su licencia. Tiene poder. Y nosotros respetamos eso según lo que dice la Biblia. Si no me cree, leer el capítulo 12 del libro de Romanos. Respetar toda autoridad, por eso no nos pasamos la luz roja. Papá y mamá deben ser respetados al margen. Yo no he tenido muy buena relación. Sin embargo, llevé a mi padre a Cristo, lloró, me abrazó, así se levantó de su cama con los huesos, tranquilo. O sea, fue algo que me llamó la atención. Se levantó de la cama cuando yo sabía que la doctora me había dicho que sus huesos eran como, para que usted vea el amor que nos tienen los padres, y a veces uno ni siquiera se da cuenta porque no te da un beso, porque no te manda una carta. Mi hermano, el corazón de ellos está diseñado para amar. Si usted lo puede, hagan lo que hagan sus hijos, los va a amar igual. Porque representa el amor de Dios. Ágape. Que a veces usted se enoje, bueno, nosotros también, no significa que no amo a mis padres porque se equivocaron conmigo. No, yo los amo, porque Dios los ama, para empezar. Y bendígalos siempre. Esa es la razón por la que van a crecer bien. No los maldiga. Yo vengo de una casa muy maldiciente. Y cuando los padres hacíamos lo que ellos querían, control y narcisismo es lo que se está moviendo hoy en los hogares. Si haces como ellos, puedes decir, eres pastor, y eres un buen hijo. Si haces las cosas bien, mi hijo. No están hablando de ustedes, están hablando de ellos mismos. Porque cuando te portas mal, no lo conozco. Eso está mal, no haga eso. Ame ágape, ¿ok? Entonces, si alguien se va de la iglesia, dígale que regrese, pero que permita que el pastor, que empezó un trabajo que Jesús empieza, termine la obra que Dios empezó. Porque muchos se van y paran la obra. Después lo ves por años. Alguien me contó, vi una persona muy entristecida. Mire, con esto termino, mi hermano, me disculpa, era tanta información. Lucas 6, 39, 34. Explíquele qué es un pastor, explíquele para qué sirve, se llama paternidad, tiene las mismas características de un padre de una casa. Porque hoy en la iglesia se levanta gente muy altiva, sabe más que el pastor, Dios le habla más que a Moisés. Pero esto dice la Biblia. ¿Por qué esas personas no pueden acercarse a otros hermanos? Porque a veces van con el dolor que ellos mismos tienen por su paternidad destruida y la destrucción que ocasionaron en ellos, y van a buscar a otros hermanos que tienen el mismo problema, tratando de traerlos a la iglesia de regreso. Sí, pero no, si su corazón no está sano, usted no lo va a poder hacer. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Alguien dolido por su paternidad quiere traer a alguien que está dolido con su paternidad, y como está dolido con su paternidad, va a estar dolido con cualquier paternidad. Va a ser rebelde con todo lo que es ley, va a ser rebelde con su papá, va a ser rebelde con su mamá, va a ser rebelde con cualquier pastor, cualquier pastora, cualquier líder. Esa persona, si no ha sanado en su corazón, no va a poder guiar a otros, aunque quiera ponerse el disfraz de Jesucristo. Parece, ¿no? Más bien va a acercarse y va a decir, sí, tienes razón, el pastor esto, el pastor el otro, el pastor... Después vienen a la iglesia y hay una hipocresía impresionante. ¿Usted cree que a Jesús le agradaba el hipócrita cuando le decía a los fariseos hipócritas? No los estaba insultando, le estaba dando la oportunidad, porque Jesús no pecó. El que fuere perfeccionado será como su maestro. Permita que Dios lo perfeccione para que usted pueda hacer el trabajo del pastor. Pero si usted dice, yo sé más que el pastor y el pastor está equivocado, bueno, este libro dice que usted está enseguecido, que está lleno de otra cosa que no va a poder ayudar a otros. ¿Ok? Tú no lo vas a poder hacer mejor que tu maestro hasta que seas perfeccionado. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Estamos hablando de lealtad. El día viernes, Dios mediante, nos vemos. Que Dios bendiga su semana de trabajo, su semana de estudios y comience a ser leal desde su hogar, su matrimonio, con sus padres, con sus hermanos, para que pueda hacerlo también en la iglesia. Que Dios me los bendiga.